24 de marzo de 1976, nuestro país sufrió el más sangriento golpe de Estado en su historia, donde se profundizó el ambiente de violencia que ya venía instalándose años atrás. En esa época, que coincide con la asunción de Cámpora, está Rodolfo Puigros como rector. Después viene Villanueva. Ambos forman parte del proceso de construcción de estas cátedras nacionales, que su objetivo máximo era que se relacionara la formación teórica, tanto de los psicólogos como de los sociólogos, como de las distintas carreras que estaban allí, con la realidad nacional y latinoamericana. Entonces fue una experiencia inédita, yo tuve el privilegio de pasarla. Podríamos decir que fue el momento en el que la universidad cumplió lo que la gente común llamaría formar gente culta, no sabiondos, sino gente culta que supiera en qué mundo se movía, cómo había llegado a donde se estaba, no había nada parcelado. Un momento de mucha integración y muy rico. Casualmente, y no por eso, fue intervenida la Facultad de Filosofía y Letras en el, yo ahora no sabía si era 74, pero en el 73 estuvieron, bueno, Puigros y Villanueva como rectores. En el 74 entran Solano Lima, que ustedes deben saber políticamente quién fue Solano Lima, el que acompañó el proceso de Cámpora como vicepresidente, y Iannuzzi, que Iannuzzi tuvo la desgracia, fue uno de los que las 3A entraron baleando a su casa y mataron a su bebé, no sé si ustedes se enteraron, fue el primer niño muerto de 6 meses cuando entró la patota, porque ahí en ese momento, en el 74, se instala Sangre y Fuego, las 3A, que es Alianza Anticomunista Argentina. Y uno de los blancos preferidos, no casualmente, fue la Universidad de Buenos Aires, la pública. Entonces, bueno, fuimos gaseados por hacer una asamblea en la que planteábamos que no se eche un docente, ese tipo de cuestiones eran habituales. Como había mucha resistencia de los estudiantes, en el 74 se interviene, fue exactamente Otaragano, es el interventor, un hombre ligado al nazifascismo, a las ideas nazis. Otaragano fue la intervención en pleno auge de la influencia en el, bueno, ya cuando Cámpora lo obligan a renunciar, se retira y entra a jugar dentro del peronismo el sector más de derecha a través de López Rega. Otaragano era hombre de López Rega y de la empresa, lo ponen de interventor en toda la universidad. La universidad empieza a tener sus problemas a partir del año 74 con el muerte en el Perón, porque en el 74, yo no me acuerdo exactamente si fue en agosto, septiembre, la universidad es intervenida ya. O sea, en esa época operaban las fuerzas de la AAA. En ese momento se vivieron ya momentos muy complicados dentro de la universidad. El golpe fue el 24 de marzo del 76, pero el año anterior veníamos con 2 años antes, estoy tratando de recordar, vivimos una experiencia que cuando muere Perón la universidad está cerrada y después un par de meses creo que fue, la volvieron a abrir. Cuando es el golpe, bueno, cambia rotundamente lo que era el sistema, porque, por ejemplo, los profesores que estaban también muy atemorizados nos pedían que los tratáramos de usted, que muchas veces a los profesores en esa época se los tuteaba. Bueno, había otro tipo de trato, un trato muy formal, y ya les digo, lo que apareciera esto de el clima que se vivía, obviamente no existía la militancia, obviamente no existían los carteles, no existía nada de lo que hasta ese momento se había venido dando en la época del tiempo de, por un lado, de Cámpora, después ya se había hecho más opresivo con el accionar de la AAA, pero se llegó al golpe y donde ya se veía el clima, con la AAA ya se veía el clima. Y además porque los medios llamaban al golpe, ¿no? Entonces me parece que la universidad no podía estar ajeno, porque todos los que yo estaba militando en esa época con la AAA, la militancia se había empezado a abandonar por una cuestión de seguridad y bueno, mucho más cuando sube la dictadura. Así que era un clima realmente muy opresivo. Nosotros, el golpe en sí, ya era como que lo habíamos vivido de alguna manera. Sabíamos lo que estaba pasando,
y se acentúa con el intento de golpe de diciembre de 1975. O sea que ahí fue la Fuerza Aérea la que empezó. No lo logró, ahí se pudo sostener hasta el 24 de marzo. Se sabía, porque había habido un engañato antes, pero no se sabía la envergadura de lo que pasaba y se actuaba con la irresponsabilidad y el entusiasmo de cualquier persona joven, en el sentido de que yo antes de que cerrara la facultad iba por las comisiones, hablaba con los compañeros, getoneaba, aparecía en todas partes, no tenía la menor idea de que eso implicaba que mi vida estaba en peligro, si esa es la pregunta. O sea, no había una posición suicida, había una posición de subestimación de lo que se estaba gestando en Argentina. Un plan de exterminio de una generación para implantar un proyecto económico que desgraciadamente cada tanto asoma sus uñas. A mí me parece que ninguno de los que habíamos estado militando o que estábamos en la universidad y logramos seguir, nunca se pensó que iba a ser tan cruel el accionar de la dictadura. Eso es algo que no... La Universidad de Buenos Aires no quedó fuera del llamado proceso de reorganización nacional. Sufrió medidas de desmantelamiento, desde lo presupuestario hasta lo intelectual. Yo era delegada, miembro de la comisión interna del rectorado. El sindicato ya había sido intervenido. En el año 74 se pone una bomba, en el cual, por eso hablo del 74 en primer lugar, ¿no? Y al ser intervenido, el rector interventor de la universidad era Otalagano, un tipo que entraba directamente a la universidad con sus secuaces con armas. O sea, con las armas así, ¿no? Entrando claramente. Mi oficina, claramente, que era la oficina de becas de la Universidad de Buenos Aires, fue trasladada varias veces a distintos lugares porque ahí iban alumnos. Entonces no querían que estuviera dentro del centro de lo que era el rectorado. Terminamos en Ciudad Universitaria, en la Facultad de Arquitectura, trabajando. Becas siguió existiendo, pero muy, viste, de otra manera. Se empezaron a sacar los subsidios, viste, se empezaron a sacar la cantidad de becas que había, se redujo el presupuesto, entonces cada vez había menos alumnos. Así que, pero ellos, digamos que trabajó muy bien la dictadura, digamos, en que se miraban a cada uno su propio ombligo y no hablar y no mirar, pues en realidad teníamos miedo, veíamos cosas que pasaban dentro de la universidad también. En ese momento hubo una ley, un decreto ley que el miércoles se llamaba respecto al que lo había hecho, por supuesto, la Junta Militar, y a nosotros, tanto docentes como no docentes, nos echaron por 2 artículos. Uno era el 6º, que nos echaban por subversivos, y otro por el artículo 2, que era por razones de mejor servicio. La universidad se cerró. Yo exactamente no me acuerdo por cuánto tiempo. Si te digo 15 días, 20 días, un mes, la verdad que no me acuerdo. O sea, no. Porque para poder hacer todo lo que hicieron tenía que estar cerrada. Y las cátedras, algunas se abrieron y otras no. Obviamente, algunos profesores desaparecieron. O sea, los echaron. Las cátedras, digamos, las progresistas, por decirlas desde algún lugar, o nacionales o populares, diríamos hoy, esas cátedras dejaron de existir. La cosa que hace es cerrar directamente el nido de Rogilios, o sea, lo cierra absolutamente. De modo que yo, por ejemplo, tenía 2 años de carrera, la carrera de psicología dura 5 años. La mitad de mi carrera yo la hice libre, con la facultad cerrada. ¿Qué significa esto? Que levantaron las equivalencias para permitir que toda la gente que tenía cierta actitud crítica o política, que es lo mismo, de cualquier signo, se fuera rápido.
Eso, por un lado, nos salvó la vida, porque después de marzo del 76, el que entraba a la facultad y tenía algún antecedente de participación en asambleas o de militancia estudiantil era candidato a la desaparición. No había término medio. Yo les cuento algo que hoy parece una cosa loca, digamos, pero yo me acuerdo que en general cuando se avanzaba en la carrera se empezaban a hacer grupos de Freud en ese momento, es decir, por lo menos a mí que me interesaba el psicoanálisis. Y yo me acuerdo que una profesora de la facultad que habíamos conocido, no me acuerdo si era en psicoanalítica o en una de las materias más ligadas al psicoanálisis o en psicopatología, una de las dos materias, había armado un grupo de estudio y varios alumnos conocidos fuimos a estudiar. Y lo que ella primero dice es, si hay alguno que pertenece a la guerrilla, a la subversión, dijo en ese momento, que lo diga porque acá no puede estar. Estaba a cargo, pues yo no sé si ustedes saben que de filosofía y letras, que psicología estaba en filosofía y letras y sociología también, cuando es la dictadura separan a psicología y a sociología y las hacen depender del rectorado. Y el rectorado estaba a cargo de la carrera de psicología, porque era carrera en ese momento, de un brigadier. O sea, a ver, un militar a cargo de la carrera de psicología. Entonces, imagínense, era tener los militares adentro de la carrera. La facultad era un desierto, todos, cada uno en sus aulas, no esa cosa que tiene viva la facultad, que la gente va, viene, bueno, aparte de los carteles y las pintadas y todo lo demás, era un silencio de cementerio, cada uno en su ocupación. El que me recibió, que era un funcionario, yo no me acuerdo qué cargo tenía, me recibió, me dijo sí, no, y era toda una cosa que realmente cursar en esos momentos era rarísimo. Pasaba en lista, pero no pasaba en lista del profesor, venía alguien donde por supuesto pensábamos que era un policía, un militar, alguien de los servicios, donde se tenía una rigidez absoluta en el horario de entrada, en el horario de salida. La dictadura del 76 logró aplacar toda expresión política. Donde hubo militancia había silencio, donde hubo resistencia había refugio. En ese momento éramos en la clandestinidad, digamos, de alguna manera, por llamarlo de alguna forma, los representantes, pero no teníamos con quién pelear, no teníamos a quién discutirle nada. No, se resistía de otra manera, digamos, se resistía no con grandes movilizaciones, y eso, las movilizaciones empezaron mucho después, ¿no? Las resistencias existían porque uno trataba de conservar los pequeños grupos, los lugares donde podía estar, los lazos, pero también estaba esto de la desconfianza en función de, si no lo conozco, ¿ese quién es? Puede ser un infiltrado, el famoso caso de Astiz. No, la dictadura, la resistencia, los que resistieron fue clandestinamente, imposible. La resistencia la hicimos entre las dos dictaduras, yo les conté, tomando la facultad cuando intervino Taragano, la tomamos, porque Taragano era nazi, era un tipo del nazismo, con ideas ultraconservadoras y sabíamos para qué venía, nos sacaban con gases de la facultad. La resistencia fue, y los no docentes también participaron, algunos, como siempre, otros no, los estudiantes también, estaban todos, algunos participaban, otros no, los docentes también. Hubo resistencia en cuanto a tomas de la facultad. Finalmente no se pudo evitar que en el 74 se separaran las carreras y quedara solo ahí psicología, pero la resistencia yo lo recuerdo, pero se puede resistir mientras hay avances del fascismo, pero una vez que el terrorismo de Estado se implementó, se hacía lo que se podía, los que tuvieron que irse se fueron, los que se escondieron y los que resistieron, pero eso ya... Como pueblo hemos podido gritar nunca más, y a una sola voz manifestamos la voluntad de no retorno a las prácticas atroces vividas en la última dictadura militar. En el camino de la construcción de los derechos, son interminables los nunca más que nos quedan por pronunciar. Supongo que habrá muchas cosas que yo no sé si podré decir nunca más,
pero yo diría, preferiría que no vuelvan a suceder. Esperemos que nunca más vuelva a suceder una dictadura militar. Eso es lo que yo tengo claro, porque en la dictadura militar es terrorismo de Estado y hay una planificación en contra de nunca más debería pasar tal cosa. Yo preferiría estar en una sociedad que no tenga que llegar a nunca más. Para mí el nunca más tendría que ser a la supuesta alabanza a la apolitización, entendiendo como ser apolítico es ser una buena persona decente, y entendiendo lo político no como lo partidario, sino como el saber dónde se está parado. El nunca más me gustaría, pero es muy difícil, sé que es muy difícil, que sea que nadie se haga el boludo. Que diga yo no sabía, no sé. Bueno, mi hijo terminó laburando para los narcos porque no pudo entrar a la facultad. Y no relacionar eso con lo político. Entonces, para mí eso es un tema fundamental, ¿no? Volver a instalar la palabra política como conocimiento de la política. Hay muchas facultades en donde los profesores son una élite y los alumnos también son una élite. El nunca más yo creo que pasaría, o sea, hablando de la violencia institucional, como nunca, más allá de la época de la dictadura, cuando ¿no? Que son cosas absolutamente diferentes, pero se ejerce mucha violencia sobre tanto docentes como no docentes, ¿eh? O sea, yo creo que hay todo un estado muy, muy violento, y yo creo que eso debería ser nunca más, con todos los estados, o sea, a ver, desde las autoridades hasta para los compañeros, como los propios compañeros por otros compañeros, ¿no? O sea, si bien la sociedad está violenta, digamos, en la universidad eso antes no pasaba. Tomemos conciencia. Somos los actores de la reconstrucción de nuestra historia. Hagamos de este presente un futuro que nos honre recordar. Como vos, como yo, tiene barba como vos, como yo, pinta de zurdito como vos, como yo. Nunca más a la intolerancia, al respeto por las ideas de todos, respeto por el trabajo de la persona docente, la intolerancia porque es la semilla para que después se genere violencia. Metemos el respeto que da la vida. Todos somos humanos y formamos una comunidad académica en todos los estamentos. El personal docente es una pieza fundamental de esa comunidad. Que nunca más se ningunee al trabajador no docente. En la Universidad de Buenos Aires, en el Consejo Superior, los no docentes solo tenemos voz. Es algo que estamos luchando hace muchos años para conseguir. Y creo que deberíamos tenerlo, porque somos parte. Podría haber sido para mí, para vos. Ese cruel disparo que fue al pecho al corazón. Ese cruel disparo que fue al pecho al corazón.